amigos? Bienvenidos a Valeros y Yoyos. Yo soy Ale. Yo soy Héctor. Yo soy Tavo. ¡De nuevo! Un poquito más gordo y pelón, pero aquí lo tenemos de nuevo. Ok, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la eutanasia. Eutanasia. sí, no me podían invitar a algo más fácil, ¿verdad? Un poquito menos. Es que queríamos que regresaras con bombo y platillo. No, pero la verdad es... O sea, no podíamos hablar de anime, de algo no. De gatos. De gatos. No. No, pero la verdad es un tema muy importante, muy interesante. Muy interesante. Y del cual realmente en el imaginario colectivo o en lo que se sabe comúnmente de eso, no es tanto como lo que se ha venido hablando. Tanto médicos como incluso pacientes, especialistas, psicólogos tienen su opinión. Sí. Y realmente es un tema muy complejo. Muy complejo y sí. está... Yo creo que pues hay que poner nuestro granito y pues hacer que nuestros iba a decir radioescuchas, pero no. Bueno, también están en Sí, Spotify. está en Spotify. Bueno, en Spotify, y los que nos ven, pues aprendan un poquito más de qué se trata temas. todo. Sí, de qué se trata sobre todo esto, ¿no? Sí. Bueno, miren, hay una definición de asociaciones médicas que dicen: la eutanasia es el acto deliberado y contrario a la ética de dar fin a la vida de un paciente, ya sea por su propio requerimiento o a petición de sus familiares. Pero desde el punto de vista jurídico, son los dos puntos de vista que voy a dar, porque los otros es meterse en camisa de 11 varas. Desde el punto de vista jurídico, es la muerte sin sufrimiento físico provocado por propia voluntad de un enfermo incurable. En la práctica consiste en administrar drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor, aunque con ello se acorte la vida. Esas serían dos definiciones para empezar, ¿no? A hablar un poquito sobre todo esto. ¿Qué lleva a una persona a la eutanasia? Bueno, es que también es meternos en muchísimos factores. Para empezar, yo creo que el principal o el que generalmente se nos vendría a la mente en una primera instancia sería evitar el dolor. Evitar el dolor. Bueno, no el dolor físico, sino también el sufrimiento. Englobar el sufrimiento digamos. Estaría de acuerdo contigo. El sufrimiento es donde va el dolor físico, el dolor emocional, el no poderse ya valer por sí mismo. Exacto. Porque hay personas que eso las mata en vida. Totalmente. Entonces, sí. O sea, sí, digamos que sí, conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, es todo lo que le pasa a una persona cuando tiene una enfermedad que sea... o una condición. O una condición que sea completamente... incapacitante. Sí. Y que obviamente le va a mermar en todos los sentidos su calidad de vida, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo también pensaría que eso es lo que normalmente, ¿no? Llevaría... Sí, es lo que creo que la inmensa mayoría imaginamos como la principal causa. Pero hay muchas más, hay muchas que ni siquiera llegamos a considerar. Es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, te hablan de que hay muchas enfermedades. Normalmente las primeras enfermedades que llevan a las personas a solicitar esto son las enfermedades de índole neurológico. O sea, por ejemplo, la epilepsia, la esclerosis, todas esas cosas llevan a solicitarlo. Luego las enfermedades... ¡Ay, se me fue! Pues terminales. Déjate las terminales, las psiquiátricas. O sea, no todas, ¿verdad? Obviamente, las enfermedades psiquiátricas que sí son terribles, ¿no? Por ejemplo, una demencia. Una demencia, obviamente como resultado de... O, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Muchas personas solicitan por Alzheimer. También cualquier enfermedad, ¿no? Es que son muchas las del sistema musculoesquelético. Yo lo estaba viendo, estaba leyendo, y yo así como que, no sé quiénes nos va a pegar esto. Porque
pues sí, son enfermedades que sabes que van a acabar mal y en el inter hay mucho sufrimiento, hay mucho deterioro de la persona y hay ese perder, ¿no? Tu independencia, la capacidad de moverte, de hacer tus cosas por ti mismo. Esas digamos que son la mayoría de las enfermedades, pero también, por ejemplo, obviamente de las que son psiquiátricas, pero que a lo mejor las personas no piensan tanto, es por ejemplo la depresión. La depresión también lleva a las personas a solicitar un ¿cómo se llama? La eutanasia. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Entonces sí está canijo, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, yo creo que todos hemos visto a pacientes terminales o pacientes con enfermedades. ¿Cuáles son los pacientes terminales? Los pacientes que con una enfermedad, cualquiera que ésta sea, van a morir en un corto tiempo. Y los otros, no, a lo mejor no mueren en un corto tiempo, pero son enfermedades que poco a poco se van a llevar a la persona. Sí, ¿no? que van progresando. Van progresando y se van a llevar a la persona. Entonces, a lo mejor ya el enfermo terminal puede ser que no muera más allá de 3 meses, se tarde en morir. Bueno, eso puede pasar en un enfermo terminal, pero los enfermos terminales normalmente tienen mucho dolor. Entonces, hay muchos que aunque estén sedados y demás, siguen teniendo dolor. Sí. Entonces, es terrible, son muertes agonizantes, ¿no? Y los otros enfermos a lo mejor tienen una proyección de vida de, no sé, 5 años. Pero esos 5 años van a ser horribles. Sí, porque van a ir perdiendo funciones, ¿no? O sea, van a dejar y hay algunos, estaba viendo a un paciente con esclerosis, que tú dices, no, pobre, o sea, sí. O sea, yo le decía que sí, porque lo ves tan mal. Y además lo vas viendo, ¿no? Cómo fue progresando. Cómo fue progresando, dices, eso no es vida. Eso ya no puede ser vida, ¿no? Y bueno, les decía, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ver pacientes que tú dijeras, híjole, cómo sufren, ¿no? O sea, qué mala onda verlos sufrir tanto. No sé, como que nosotros, bueno, en mi círculo no es algo que se hable, ¿no? No hablas de, me voy a ¿no? Porque estoy enfermo. No es algo que se hable, o sea, sí, no. En nuestro círculo creo que no es algo, la eutanasia no es algo de lo que se hable. Bueno. Y estamos hablando como lo dijimos el episodio anterior con Miguel. O sea, estamos hablando como nosotros, seres humanos, como cualquier gente que va por la calle. Nosotros ¿no? sí tuvimos un familiar que ya estaba oigan, ya. Bueno, está hablando de mi mamá. O sea, mi mamá tenía 100 años. Y cada año que pasaba, pues iba perdiendo más funciones, ¿no? Iba bueno, ya al más. final estaba completamente dependiente y sí hablaba de oigan, échenme una mano, ¿no? Sí, pero no te pedía que le hicieras algo, o sea, porque no lo pedía. Pedía que ella pedía intervención divina, por así decirlo. Y hay personas que también que piden ¿Esperando? Sí, que piden que ya no les atiendas nada, que sí, que las dejes. Exactamente, que las dejes morir justamente. Que sería como una eutanasia pasiva, ¿no? Exactamente. Sí, o pero sí, muerte por negligencia, por así decirlo. También, Sí, yo lo decía porque, o sea, no lo decía así, pero sí de repente, o sea, ese tipo de su forma de decirlo nos hacía preguntarnos estas cosas y nos hacía platicar nos este hacía tema. Preguntarnos y platicar sobre este tema. Pero yo platicaba mucho sobre por qué Dios no se la lleva, ¿no? Por eso, pero... Bueno, ya está sufriendo mucho, o sea, eso era lo que yo pensaba, pero no pensaba, vamos a conseguir un permiso no para podemos, hacerle aquí no se puede. La munición, ¿verdad? Porque, pero pues como tanta gente que se va a Colombia, ¿no? Pues o sí, que se va a los estados de la Unión Americana donde está permitida. O sea, o que se van más lejos, la gente que tiene mucho dinero se va más lejos con tal de conseguirla, ¿no? Sí, pero yo lo decía por lo de que no son temas que se platiquen. Digo, bueno, esa es la única ocasión en que hemos tenido de ese tema. De ese tema, sí. Pero te digo, volvemos a lo mismo. El tema sale cuando lo tienes muy cerca. Lo tienes muy cerca, no es algo que... que normalmente, sí, ¿no? que exacto. Exactamente, que estás con los amigos, vas por unas chevitas y dices, oigan, ¿qué piensan ustedes de la eutanasia? ¿Cuál es su postura en la eutanasia? Todos te van a voltear así de, oye, queremos relajarnos, no seas así, o sea. A mí me dirán, güey, ya llevas una, ¿no?
Espérate tantito. O sea, venimos del trabajo, lo menos que queremos es plática pesada, ¿no? Pues sí. Pero bueno, es a lo que voy, ¿no? O sea, es más, o sea, yo estuve yendo un tiempo, ¿no? A cancerología cuando mi tesis. Y pues no, tampoco era algo que no era un tema que se hablara. ¿no? Aunque muchos pacientes hablaban de no tener ganas hecho de que se iban a... No, ellos hablan no tanto de que no querían vivir, sino de que se iban a morir. De que ya era algo inminente, ¿no? No pensaban en dejar de sufrir, ¿sabes? O sea, no te decían, es que quiero que se acabe este sufrimiento. Ellos pensaban en sus familiares, como eran adolescentes. Sí. Pensaban en sus familiares, pensaban en qué van a hacer mis padres sin mí, ¿no? Sí, o sea, en el dolor de la familia, ajá, ¿no? Los pacientes que yo veía para mi tesis eran pacientes, todos venían así que venían de fuera, ¿no? Yo lo estaba haciendo en la CDMX y las personas venían de los estados, pero ¿saben qué? Del campo. Del campo. Uh-huh. Entonces, ¿quién se va a encargar de...? ¿Quién va a llevar papá? Y ahora ¿quién va a llevar mamá? ¿Y cómo van a hacer esto? ¿Y cómo van a hacer aquello? Esas eran sus preocupaciones. Esas eran sus preocupaciones, ¿no? Si estoy sufriendo mucho, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? O ya me cortaron una pierna y ahora ¿cómo voy a trabajar? Sí, esa era su preocupación. Esas eran sus preocupaciones, ¿no? Pues sí. Y bueno, ahora uno, cuando te metes a hablar de este tema, ¿no? Empiezas a ver a las personas que has visto sufrir. Uh-huh. Y que has visto sufrir ya grandes, ¿no? Ya muy grandes, o que las has visto sufrir toda la vida, ¿no? Por enfermedades terribles. Uh-huh. Y te quedas pensando muchas cosas. Te quedas pensando, ¿no? No decidiendo, pero te quedas pensando muchas cosas. Y dices, está canijo, ¿no? Está canijo tomar este tipo de decisiones. ¿Qué pasa? O sea, lo bueno es que la tiene que tomar el paciente es el que tiene que quererlo y él solicitarlo, ¿no? Sí, o sea, no sí. lo tiene que... Sí, tiene que ser algo totalmente individual. Ajá, aunque ya ves que para los pacientes con coma, él lo tiene que solicitar el familiar, o en coma, perdón, tiene que solicitar el familiar, pero bueno, ahí es otra la situación. Pero normalmente es el paciente el que lo solicita, ¿no? Porque sí está bien difícil, o sea, meterte a decirle, oye, solicita. O sea, si yo fuera tú ya estaría solicitándolo, ¿no? O sea, está canijo. Que igual no lo descarto, porque también cada cabeza es un mundo y a veces no tanto por ojete, sino luego un familiar por piedad. Incluso le podría decir a un médico o a su paciente mismo decirle, ¿sabes qué? Pues ya. Échale, o sea, sí, dale paz, ¿no? Déjame decirte, sí. Yo conocí a un muy cercano a una persona que le pidió al doctor que por favor, que un familiar muy cercano de ella sufría mucho cuando le daban ciertos ataques, entonces le pidió al doctor que, o sea, su persona cercana le dijo que ya no quería seguir sufriendo así. Entonces se lo dijo al doctor y entonces el doctor le dijo, sí, yo lo entiendo. Mire, lo que vamos a hacer es que, bueno, ahora vamos a manejar estos medicamentos y todo. Y le quitó el medicamento que le preservaba la vida. Sí, puro medicamento paliativo. Y se murió poco tiempo después sí, o sea, sí, es una forma, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Yo creo que así se dan las cosas. Es que esto no es, bueno, por lo menos legalmente en los países donde se da la eutanasia, eso no cuenta como eutanasia como tal. Eutanasia es cuando el médico activamente te suministra algún tipo de... Se llama, entra en la eutanasia pasiva. Bueno, es que también hay para terminologías, porque incluso también hay 6 términos distintos relacionados con la eutanasia. Hay otro donde incluso el asistido no se cuenta como eutanasia, que es que el doctor, o sea, entonces ahí ya nos estamos metiendo en legalmente qué cuenta o qué no. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos está permitido la muerte médicamente asistida, pero, o sea, yo estaba viendo cómo van a ir construyendo los diagramas, ¿no? Entonces está la eutanasia y de la eutanasia se dividen varias cosas, entre ellas la muerte médicamente asistida. Pero que
por definiciones, según el lugar en el que te encuentres, no entra como si fuera eutanasia propiamente dicha. Ujú. O sea, es un rollo. Y son rollos que tienen que ver con el uso de las palabras, las definiciones legales y muchas cosas. Sí, porque por Así, ejemplo... de ese tipo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, justamente el suicidio asistido no cuenta como tal como el suicidio porque te lo está suministrando un médico con todo el consentimiento y con toda la conciencia de esto. No es que me quiero morir y no, ayúdenme a... que tú agarres medicamentos X y te los tomas eches todos. y te Ajá. des, No, te des cuello. eso sigue siendo... O sea, son terminologías bastante complejas. Es que, mira, por ejemplo, yo estaba viendo a otros en una mesa en donde estaban discutiendo todo esto y decían que, o sea, ya déjese de tarugadas, no hay eutanasia activa, pasiva, nada, simplemente hay eutanasia. Y es que lo hacen muy complicado, ¿no? Por eso luego no llegan a los acuerdos que permitan en diferentes países hacerlo. Es como Colombia permitía la muerte médicamente asistida desde 1990 y tanto, no sé, me acuerdo si 98. Y fue hasta 2012 que ya lo legalizó. O sí, creo que más o menos, pero fue después en los 2000. O sea, se tardó en hacerlo legal. Nada más no penalizaba la muerte asistida. Ah, ok. Entonces sí, la permitía, digamos, o sea hacían de la vista gorda. No te penalizo porque estás dando una muerte asistida, no te va a penalizar. Pero ya legalizarlo fue después. Y así están otros países y bueno, hay países en donde, bueno, como este, ¿no? En donde se va a ser muy difícil por toda la cuestión de creencias, ¿no? O sea, van a entrar mucho las creencias para evitar que eso pueda suceder. Ahora, es de llamar la atención, ¿no? En una situación así, que haya, mira, o sea, hay pocos países, ¿no? Son 7 países en todo el mundo que permiten la eutanasia. Pues está canijo. Sí. Porque son, fíjate, es Colombia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, está así como... una parte de Australia, España sí, Suiza solamente el asistido, y en Estados Unidos es legal en varios estados, como Washington, Oregon, Montana, California, Vermont, y me parece que otros. En Perú una persona logró que se aceptara su eutanasia, pero Solo una. Ajá. Y en Chile, Uruguay y Argentina puedes rechazar los tratamientos que prolonguen tu vida, como aquí la voluntad anticipada. O sea, aquí lo que tenemos es eso, la voluntad anticipada. Ajá, y el que no pida, o sea, y el no resurrección. Y la no resurrección. La resurrección, o sea, puedes decir que, o sea, dejar por escrito que no se te aplique ninguna medida resurrectiva, ¿no? O sea, hablaba un médico, estaba diciendo que existe algo que ellos llaman como un encarnecimiento. Algo así. Bueno, ¿encabronamiento? Más o menos. O sea, cuando el doctor no deja, no tampoco deja que el paciente se vaya porque está tratando y demás. Cuando ya el paciente se va a ir, o sea, haga lo que haga, se va a ir y él se aferra. Se aferra y no lo deja. Entonces estaba diciendo este médico que eso tampoco está bien, que a todos les pasa, que en un momento dado pues quieren, ¿no? Preservar la vida de esa persona. Claro. Pero hay que saber hasta dónde se puede. O sea, hay que saber parar. Sí, y decir, aquí yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Y eso no quiere decir, en su caso como médico, que lo deje morir, pero tampoco estar haciendo tantas cosas. Me están haciendo daño tus pelos. Tantas cosas como para evitar que se muera, y que lo único que hace es un desgaste al paciente, a la familia, además de la cuestión económica, ¿no? Sí. Que es otra de las cosas que son terribles en todas estas enfermedades, que son terminales o que van a llevar a muertes muy dolorosas porque se vuelven muy caras. Sí, sobre todo cuando los sistemas de salud pues no son, o sea, no te los da el gobierno, ¿no? O sea, en países en los que no
no los sistemas de salud tienes que poner tú de tu dinero y o sea, no todos tienen acceso Sí, no es salud del Estado. Exacto. Uh-huh. Y en muchos países la salud del Estado es, como todos comprenderemos, o sea, la salud llega hasta cierto punto y de ahí en más te toca. Aunque nos digan que es como Dinamarca. Sí, no. Sí. Justo hoy estaba viendo un pequeño de Franco Escamilla, que estaba hablando con una persona de estos países muy Finlandia. No, de donde fue el mundial, el último mundial. De Dubái, de todos sí, esos. Qatar. Ajá, Qatar, era catarí. Entonces él estaba diciendo que pues el gobierno allá les paga, o sea, les paga para, o sea, si se casan, les dan una cantidad para su casa y para que construyan su casa. Una vez que la construyen, les dan otra cantidad para que la mueblen. Obviamente la salud es gratis, la educación es gratis hasta la maestría y no sé cuántas otras cosas les provee el gobierno, así de, pues eres catarí, pues tienes todos estos beneficios, ¿no? ¿En serio? Sí. O sea, ¿Qué dato curioso? No sé bien el dato, pero la inmensa mayoría de las personas que viven en Qatar no son cataríes. O sea, obtener la ciudadanía sí tiene muchos beneficios, pero obtener la ciudadanía es terriblemente difícil. Complicado. Sí, pues por eso, pues es que te dan tantos beneficios que no va a ser gratis. Puedes vivir años ahí, incluso toda tu vida pero no te jamás, ponen. Sí, o sea, no es como, o sea, no tienen esa problema de migración como los Estados Unidos, ¿no? Que quieren correr a todos. No, o sea, ya no te corren, simplemente pues, o sea, no te dan los beneficios de la ciudadanía. Tienes beneficios, tienen su régimen legal allá, donde puedes vivir allá y todo, pero no eres ciudadano. Exacto. Sí. Nada más eres. Está complejo. Está complejo, pero sí, pero para los ciudadanos, para la gente nacida allá, o sea, es lo máximo. Pues imagínate, o sea, te pagan hasta la maestría. No, por eso están incentivando a que la gente nazca allá. Sí, exacto, están incentivando. Esa es una manera de que, bueno, ya, o sea, estamos más compuestos o conformados por personas de todas las partes, ¿no? Que de los mismos que son realmente de nuestro como pueblo. Los japoneses tienen un problema ahora de natalidad. Pero ellos mismos cierran sus fronteras, o sea, ellos son muy estrictos con la entrada con la migración, o sea, son muy estrictos, entonces pues ayúdense tantito, o sea. No, pero pues está canijo el asunto. Bueno, a ver, ya estamos desvariando, vamos a regresar porque además ahorita pensé en otra cosa. Es importante señalar que aquí en México el documento de voluntad anticipada no está permitido en todos los estados, más que en 14. Cada quien averigua si en su estado está así, si es que lo quiere. Pero no está en todas partes. Y lo muchas de veces resurrección, lo de la no resurrección. Eso lo dices tú cuando ingresas al hospital. Ajá. O sea, okay. Creo que viene incluso en ese, no estoy muy segura, pero eso es algo que tú solo dices a tu médico. Ah, ok. Ya se me fue otra vez, ¿sabes? Perdón. Ahora, bueno, estas enfermedades, ¿ustedes creen que ameritan realmente el que las personas busquen la eutanasia? Porque estamos hablando de enfermedades que un gran porcentaje de la población presenta. Las enfermedades crónicas son bastante comunes, por así decirlo, ¿no? O sea, no es nada nuevo, ¿no? Y no es... Bueno, hay enfermedades que sí son muy poquita el porcentaje. Como la esclerosis. Ajá. No es como que... No es como que haya tantísima, ¿no? O sea... Pero por si el cáncer sí es altísimo, ¿no? El cáncer sí es muchísimo. Diabetes. Ya cuando... Entonces, sobre esta pregunta... es que también es complejo porque yo creo que es algo mucho más particular. Es algo de una decisión propia porque puede haber dos personas con las mismas afecciones, o sea, una calidad de vida bajísima según nuestros estándares, y uno simplemente diga, ¿sabes qué? Yo sí tengo ganas de vivir. Yo no quiero tirar la toalla. Y otro dice, ¿sabes qué? Yo la verdad, sí, por y esta razón, incluso por razones familiares como las que dijiste. Por eso también la eutanasia
bueno, en lo que he visto, sobre todo en donde me he informado que es en el caso español, sí recalcan mucho esto de que es totalmente individual. Es la persona que va a recibir la eutanasia la única que puede pues, solicitarla, vamos. Y hay toda una serie de mecanismos donde pues incluso van con psiquiatras, psicólogos para ver que no sea una decisión que esté incentivada por familiares, por terceros. Claro. Ver cuáles son realmente las causas por las que él quiere o ella quiere tomar esa decisión, y no es una cuestión tan fácil como ¿te quieres morir? Dale. Bien, pues uno menos. Exacto. Sí. Tienes una serie de armas, ¿no? Elige con cuál. Elige, exacto. ¿Con cuál? Elige. Y aquí es en caliente. Es en caliente, ya. Sí, llama la atención, a mí también me llamó mucho la atención que la mayor parte de lo que encontré en artículos y todo viene de España, ¿no? O sea, sí llama la atención. O sea, lo han tomado, pero muy en serio. Tanto a favor como en contra. Sí. Y los argumentos de un lado y del otro son muy buenos. La verdad es que sí te quedas así como que te hacen pensar. Bueno que yo no estoy ahí. Sí. Porque sí te hace pensar muchas cosas. Pero también te lleva a pensar en otros países que no está permitido, y personas que están sufriendo mucho y todo. Dices, bueno, qué difícil. Que es de ellos, ¿no? O sea, es que también la cuestión médica es bien compleja, justamente por algunas razones bastante personales. He estado muy cerca de los hospitales. Y el sistema mexicano, que es el que conozco así claro, desde el que puedes hablar. Sí, desde el que puedo hablar. Luego es bastante triste, porque luego la calidad de vida de las personas que están en una cama o esperando cama para piso es una calidad muy paupérrima, tanto que incluso la desilusión, la depresión hace que busquen este tipo que quieran este tipo de medidas, vamos. En cambio, hubo un caso justamente de estos países donde sí nos llevan años luz en cuanto a salud social, donde a las personas con enfermedades terminales se les atiende desde su casa, se les lleva todas las comunidades, todo el equipo para que estén, y entonces a un paciente que se le había dado, se le había pronosticado un par de meses, vivió bastantes años más por la calidad de vida, porque no es lo mismo estar en tu casa, estar con los tuyos, estar donde conoces, que estar en un lugar hacinado donde incluso ves personas que están mutiladas al lado de ti, donde están en un grito vivo al lado de ti. Claro. Y pues eso anímicamente sí te va matando poquito a poquito. Sí. Y eso, o sea, sin contar que en los hospitales también puedes enfermarte de otras cosas que ni siquiera traías, ¿no? Sí. Entonces, o sea, son lugares que también son riesgosos para la gente que está frágil de salud. O sea, no es un lugar que tú digas, no va a pasar nada, ¿no? Sí. O sea, te puedes contagiar de cosas que pues, ni siquiera traías, o sea, que no tendrían por qué tocarte. Y sí, pues es el riesgo-beneficio. Exacto. Sí, o sea, lo ideal es que no pases mucho tiempo dentro de un hospital. O sea, eso es lo ideal. Sí, eso sería lo ideal. Pero bueno, como dices tú, en el sistema de salud de aquí, pues no es lo que sucede, ¿no? Sí, pero y luego hay otros casos donde es tan difícil, pero tan claro, como el que les platicaba hace poco, que me lo comentó mi abuela. Ella era enfermera, y justamente en Rincón de Romos, que era el pueblo donde ella ejercía, un trabajador de la construcción se cayó de espaldas sobre chapopote totalmente caliente, hirviendo. Entonces literalmente el chapopote le llegó hasta los huesos. Lo cocinó por completo. Y si bien inicialmente se lo llevaron por lo mismo de que no sentía nada, por lo mismo de que el choque era tan fuerte que ya ni lo sientes, de poco a poco el dolor fue tan grande que era claro que la persona iba a morir, que no iba a durar 2 días. Era claro.
y el dolor era tan grande que la persona sí te estaba suplicando porque terminaran con su dolor. Entonces ya estamos hablando de algo totalmente inmediato. Sí. Ya no estamos, yo creo que ahí ya los debates sobre a ver, y estará de acuerdo o qué estará influenciando ya quedan totalmente descartados. O sea, es algo muy se claro. vuelven muy Sí, es simplemente libérenme de este sufrimiento. Exactamente. O las desconexiones de las máquinas, cuando nada más viven por todas las máquinas. O sea, ellos ya no viven. O sea, ellos ya se fueron, las máquinas los mantienen con vida, ¿no? Sí, pero ahí entra el debate de la conciencia, ¿no? Porque ese es el problema con lo de las máquinas, porque todavía no saben realmente si... Pero si tu cerebro está en plano, bueno, ahí no sí, ¿verdad? manifiesta ninguna actividad. Pues sí, pero ahí es la familia la que no se desprende y... Sí, o sea, es bien complejo. O sea, sí, es complicado, pero ya en muchos lugares te dicen, o sea, ya no hay nada que hacer. O sea, es desconectarlo, ¿no? Sí. Entonces... No, y acá ni eso. Acá no te dan ni la chance de eso. Es que tu paciente esté ya totalmente y esperar que llegue a choque. Y ahí pues siempre los doctores te preguntan si lo quieren reanimar. Entonces ya eso ya es hasta ese momento donde ya la decisión es, ¿sabes qué? No lo reanimen. Porque no, bueno, por lo menos ahorita en México no se puede, ¿sabes qué? Desconéctalo. Porque sigue vivo. Sí, entonces es una... Sí, es una bronca. Es un rollo, o sea, es muy complejo, todo esto es muy complicado y... Y bueno, sabemos, no quisieras estar ahí, ¿no? No, sí, claro. No, y más porque justamente esto de entre que la persona ya está totalmente inconsciente hasta que se va, pueden pasar días o pueden pasar meses. Y es muy desgastante, es exageradamente desgastante. Llegué a ver casos allá en el hospital que sí son unas historias totalmente trágicas donde no son personas que les diera igual su familiar. Son personas que tenían total amor a su familiar, total, pues, ¿qué más querían que tenerlo con ellos? Pero ella era tenerlo ahí, dicen, es que mi familiar ya se fue. Ya no está con nosotros. Lo que nos queda es su cuerpo. Sí. Es su cuerpo que no está reaccionando, y es esperar hasta que entre en choque. ¿Para qué? Para que ella, o sea, es lo único que están esperando. Que estamos esperando. Entonces, sí, yo creo que entre tantos temas aquí en México sí sería uno que sí se debería de platicar más. De platicar y de debatir más. Lo malo, y como comentaba Ale, es que somos un país con tradiciones bien arraigadas. Entonces sí, yo creo que sí sería muy difícil que una discusión así siquiera llegue a darse. Ya no hablemos de debatirse bien. Sí, eso está difícil. Las idiosincrasias, ¿no? De toda la sociedad. Pero bueno, a mí... Sí, pues sí, es que creo que va a ser más fácil creo que va a ser más fácil que legalicen las drogas a que se hablen estos temas. No, y porque además, o sea, no hemos platicado, bueno, ustedes no saben para saberlos, pero yo sí para contarles que este tema lo vamos a hablar en dos. Sí, este es el primero de dos. Esta es la primera de dos sesiones. Sí. Ay, Alejandra. En dos pues episodios. Son sesiones. Y ya no sé qué iba a decir. Sobre por qué no abundamos tanto, sí, ¿no? Es que va a haber en el segundo sí nos vamos a... sí, donde ya cada quien va a expresar más a fondo. Pero, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? En algunos países se incluye a los niños. En algunos arriba de 6, en otros arriba de 12, o sea, varía, ¿no? Y hay quien no incluye niños. Y eso está carísimo. Estaba viendo una niña de 10 años que se la van a... O ya se le hicieron. Se la van a chamuscar. Porque tiene cáncer, un cáncer muy agresivo y y no, o sea, no se va a curar, cada vez va a estar... Es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, no... Y ella está tan bien, o sea, tan bien con el hecho de sí, me voy a despedir, voy a estar en otro lado, y mejor lo hago a mi...
a mi tiempo, ¿no? Y mi papá va a sufrir menos. Yo estoy viendo que yo no mejoro. Entonces, pues mejor antes de que esto empeore, ¿no? Ajá. Entonces tú dices, híjole, si es difícil a un adulto, a un niño. Pero yo creo que, o sea, tú lo decías hace rato con lo de los chicos que conociste haciendo tu tesis y o sea, todos esos pacientes que eran adolescentes. Yo creo que tanto adolescentes como niños, a lo mejor es más fácil entender, como que les cuesta menos trabajo entender la pérdida, o sea, bueno, o el partir, que ya nosotros como adultos. O sea, creo que ellos tienen más Nuestros apegos son peores. Sí, nuestros apegos son ya más profundos, ¿no? Y ellos como que están más libres en ese sentido y lo que quieren es... O sea, como decías tú, le preocupa más su familia que ellos mismos, ¿no? O sea, a mí no me preocupa morirme. O sea, a esta niña seguramente no le preocupaba el irse. No. Sino le preocupa a sus papás, ¿no? Porque o sea, sabía que al irse iba a dejar de sufrir, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de cosas... O sea... Pues a esas edades, o sea, en la infancia y en la adolescencia, como que no estás tan apegado a este mundo, ¿no? Obviamente hay casos en los que sí, ¿no? O sea, no es una generalidad, ¿no? Pero vi otros que dices, pues ¿por qué? No entendí por qué solicitaron y se los dieron. Y tú las ves y todo dices, pero pues sí. No es terminal. Para eso, ¿no? Es... O sea, todavía puede hacer muchas cosas aquí, ¿no? Es como el tema del... Yo creo que cuando empecé a leer sobre la eutanasia me acordé... Es que a fuerza se relaciona, sí, ¿no? relaciona, sí. Pero yo lo relacioné mucho con el estoicismo. El estoicismo... Nunca he entendido ese... Es una filosofía, pero ajá, sí, yo sí, lo que quiero aterrizarlo es a la parte más... Provechito. A la parte más drástica del estoicismo griego, me parece. Estamos hablando todavía de la antigüedad. Claro. Donde se mantenía que el hombre tiene pocas cosas que puede decidir en su vida. No decide dónde nace, no decide en qué familia. Claro. Entonces sí decide dónde muere y cómo muere. Entonces, bueno, puede, porque, o sea, si tú vas caminando y te cae un piano, pues no decidiste ni madres. Sí, ¿no? no decidiste. De hecho, ni te enteras, ¿no? Pero ellos sostenían que entonces la muerte era la decisión más importante que uno podía tomar y la mejor manera de tomarla conscientemente. Claro. Incluso sin tener ningún tipo de afección, simplemente decir, ¿sabes qué? Yo ya viví lo que tenía que vivir. Y obviamente son culturas antiguas. Sí, con otros y tenían todos sus mecanismos que a nosotros nos parecerían salvajes. Simplemente también el seppuku japonés, el ofrecerse como sacrificio voluntario en América. Sí, es la cuestión de la muerte y de la disposición a ella sí está es muy diferente. Muy diferente, sí. Entonces, sí, es muy diferente. Sí, yo creo que también está este tema de se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? De la eutanasia. De la eutanasia. Sí está muy ligada a nuestros valores como sociedad actualmente. Sí. Y sobre todo también en los casos negativos no negativos, sino a la negación a la eutanasia, a la esperanza, decir, no, es que se puede poner mejor o es que si hace esto una deidad o un milagro, ¿no? milagro lo puede salvar. Entonces pues sí son cosas que lo complican. Lo que es una realidad es que las enfermedades no tienen palabra. Sí. Eso es una realidad y de repente ves personas que se están cuajando, por así decirlo, y no se van. Y no solamente no se van, sino se recuperan y están bien. Y vuelven a una vida normal, ¿no? Sí. Y estaban que tú decías, no, pues es que no va a haber forma, no va a quedar bien, y se recuperan. Yo creo que esa es una de las razones también por la que no se ha querido como tal regular en muchos países, porque siempre está ¿y si mejora? Aunque la cuestión sea
Sí, digas, es tan difícil, pero es muy hay difícil. casos donde dices... Pero Es que sí ha hay pasado, casos. ajá. Sí, es que el problema es que cuando Es que sí ha pasado, casos, sí. sí te mueve mucho, ¿no? Y, o sea, yo no soy médico, he estado en hospitales haciendo mis investigaciones para tesis y demás, pero toda la vida he convivido con mis hermanos médicos, ¿no? Entonces Claro. oyes muchas cosas, escuchas muchas cosas. Ujú, que cosas muy sorprendentes, Ajá, ¿no? y Que a lo cosas muy mejor no sorprendentes, creerías. ¿no? O sea, y te la vives viendo Discovery Health y todas las cosas que puedas ver, y de repente te das cuenta que sí, o sea, hay casos de personas que no- contrario a todo lo esperado, Ujú, que no siguen la regla, ¿no? salen adelante. La cuestión es también ver en qué proporción. En qué proporción no, también obviamente hay. son porque- proporciones. Sí. Porque también la inmensa mayoría, sí, lo esperado por el pronóstico es lo que pasa. Pero los oposicionistas Sí. a la eutanasia te dirían, pero ¿cómo sabes si ese que le vas a decir que sí es el caso que va a aliviarse? Para ¿no? aliviarse. Que es el caso que va a estar bien. Sí, es complejo, por eso no quieres estar ahí, ¿no? O sea, Sí. definitivamente. Pero por eso entiendes que, por ejemplo, en España pasen por todo este proceso para poder decir sí o no. Y en muchos, en los países que se hace, hasta donde leí, en todos hay un protocolo así como que muy estricto. Sí. Ujú. Incluso nosotros acabamos de ver, ¿no? La historia de una mujer que ya no está. Ya no está con nosotros. No, ajá. De una mujer que la ves súper bien, ¿no? Y da una Entrevista. y digamos que El comité que se encarga. El comité que aprobó y que le dio ya el pase y ya su día para hacerlo y todo, ve en la entrevista y dice, no, esta mujer está muy bien, o sea, no podemos permitir que haga eso, y le revocan todo. Ujú. Entonces ella lucha 3 meses, todavía 3 meses posteriores a la fecha que ya le habían dado, todavía se va 3 meses más, pero logra establecer todo y le vuelven a autorizar y finalmente sí lo hace. Y sí, tú la veías y decías, pues está bastante bien, ¿no? Pero ahí es aquello que también dijiste hace rato, ¿no? O sea, el poder elegir. Mi enfermedad está el cocol. Yo puedo elegir en qué momento me voy y no me tengo que ir cuando Y estoy eso avanzado tanto que ya ni puedo elegir, ¿no? Y eso probablemente le dio mucha paz y la hizo verse mejor. No, y es que pero, o sea, pero El eso saber no que quiere esto se decir, acaba, sí. pero eso no quiere decir que haya mejorado, simplemente Exacto. cambió su actitud, ¿no? Es decir, ya va a terminar, esto ya va a terminar, bueno, estoy contenta por eso, ¿no? Incluso los periodistas decían eso, ¿no? No, yo no creo que ella esté bien, simplemente el alivio de saber que todo eso iba a terminar, pues la llevó a verse mejor y los otros se confundieron porque la vieron mejor, pero no entendieron el por qué se veía mejor, ¿no? Ujú, que solo es algo visual, por así decirlo, ¿no? Es Y algo pasajero. y pasajero, sobre todo. O sea, tienes el ánimo de saber que va a acabar. Exacto. Y estás contenta porque lograste que te lo autorizaran. O sea, Exactamente, pero eso es ¿no? diferente a una mejoría. Exacto. Entonces, pero al final, o sea, yo creo que sí lo importante es que se sigan esos protocolos, ¿no? Para que las personas a los que se les acepte sean realmente aquellas personas que lo necesiten o que sea lo mejor, ¿no? En cada caso. No sé si lo necesiten, no lo necesiten, no sé cuál será la palabra, pero sea lo indicado en cada caso. Sí, sea que- lo correcto. Sí, que en la medida de lo posible sea su decisión. Creo que es al final Sí. lo más importante en este caso, que sea su decisión totalmente consciente, totalmente informada y pues sí, que no haya lugar a dudas de que esta persona por X o Y razón decide terminar con su vida. Ujú. Pero sí, igual también hay muchos argumentos en contra. Ujú, y son válidos y que a también. mí se me hacen igual de válidos. Hay uno que realmente no comparto mucho, no se me hizo tan válido, que es de un médico español que estuvo súper en contra de esto, que dice que al final lo que el paciente quiere no es realmente morir, sino dejar de sufrir, dejar de tener dejar de tener ese dolor,
o esa... Es que no solamente Angustia, dolor ¿no? físico, o sea, esa angustia, tanto física, mental, de sus familiares y demás. Entonces, que él abogaba porque los médicos como profesionistas deberían de hacer todo lo posible para pues para disminuir, ¿no? disminuir ese tipo de condiciones. Es que hay dolores que con nada se... Sí, no, justamente por eso no lo comparto. Incluso cuestiones como, ok, pero si una de las razones es la pesadumbre de la familia o lo caro económicamente, ¿cómo les vas a ayudar, carnal? Exacto. Sí, es que el problema va más allá de... Es que sí volvíamos, es muy complejo. Exacto. Son muchas cosas que la persona que lo decide tiene en su mente. Sí, o sea, va más allá de lo médico nada más. Ahora, entonces tienes que estar sufriendo para entender lo que es el sufrimiento. Porque tú puedes sufrir un día, dos, cuando te dio esto, cuando te dio aquello. Cuando te rompiste un pero brazo, cuando cosas sufres así. hoy por dolor y por lo que eso conlleva, hoy, mañana, pasado mañana y todos los días, ahí sí habría que darnos un quien vive con el médico y decirle, bueno, usted está en esa situación para entender lo que es ese sufrimiento, ese agotamiento mental, esa angustia, eso que te genera, todo lo que pasa cuando tienes dolor, ¿no? Y pasa alrededor tuyo. O sea, solamente quien lo vive, quien lo palpa, puede opinar al respecto, ¿no? Porque hay quien dice, no, sí, ay, es que yo sufrí tanto durante semanas, sí, pero ya se te quitó, sí, pues entonces ya no estamos hablando de lo mismo. Sí, exacto, no. No, son aquellos dolores que no se quitan. No se van a quitar, nunca se van a quitar. Y que van a empeorar, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé, a mí esto me ha puesto a pensar muchas cosas y... no sé, o sea, en el siguiente episodio es cuando vamos a hablar de lo que cada quien piensa, ¿no? Y demás. Pero sí te deja pensando mucho, o sea, todo lo que uno lee y además todo lo que han buscado de sustentación en todo, o sea, en todo lo que ni te imaginas, ¿no? Porque no solamente es la parte médica o la parte legal, no, filosófica, teológica, histórica, sociológica. Han buscado sustentación para esto en todo. Y como decías tú, a favor y en contra. Sí. Entonces tú empiezas a leer y dices, uy, me va a llevar una vida a leer todo esto. Porque es mucho, ¿no? Lo que empiezan a sustentar en base a toda esa revisión. Y dices, uy, esto sí está feo. Sí, no, incluso hay un libro muy bueno que se llama Hombres del Mezquite, que justamente habla de las sociedades cazadoras recolectoras del norte de México, y que incluso una de las cosas que te recalca es que este comportamiento de cuidar a tus enfermos, de a tus adultos mayores, tratar de que vivan el mayor tiempo posible de la mejor manera, es algo totalmente social de nuestra época y cultura. La maldita agricultura. ¿Eh? La maldita agricultura. De la maldita agricultura. No, y sí, porque de la maldita agricultura, sí, porque el maldito sedentarismo, sí. Porque no es un comportamiento. Odia la agricultura. Tú no has estado en esos últimos episodios donde este hombre, bueno. A mí sí me gusta cuidar de mis plantitas. A mí también. Sí. No, o sea, es como les decía ese día, o sea, sí entiendo que no es posible y que a final de cuentas tenía que suceder. No quiere decir que me guste, ¿no? Sí, era la evolución que tenía que darse, no había... Y además... Mira, no tenía que suceder, sucedió. Bueno, sí, sucedió. Sí. Visto desde otro ángulo. Hay diferencia, porque sí, el ser humano vivió cerca de 200,000 años sin descubrirla y todo es chido, todo lo que yo digo, o sea, pues debieron de haber seguido así. Pues sí, pero al punto al que no sé. Al punto al que quería tengo mis dudas. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Al punto que quería llegar es que este comportamiento no es inherente en el ser humano. Exacto. Incluso vi una tarugada que publicaron luego en Facebook sobre que el inicio de la civilización es cuando se descubrió que un fémur de un cazador recolector sano, y que obviamente pero bueno, quitando eso de lado, lo que te indica este libro es que estas sociedades cazadoras recolectoras era que eras parte de la tribu, eras miembro valioso de esta sociedad,
mientras te podías valer Por ti mismo. por ti solo. Si no podías seguir al grupo en sus migraciones anuales a diferentes ecosistemas, lo normal... Pues era tu bronca. Sí, no, lo normal es que las... Y de hecho, no es una cuestión de que les valiera madre de chido, canal, ahí te ves. Entonces, literalmente los adultos mayores o los enfermos se quedaban sentados o se quedaban en abrigos rocosos para tener un tipo de protección, mientras el resto de la tribu migraba, pero iba llorando porque sabía que ya no iba a volver a ver. ¿Por qué? Porque seguía siendo parte de tu tribu, parte de tu... Sí, perdías una parte de tu... Sí, de tu del sociedad. grupo, sí. Exactamente. Pero el hecho de cargar con él ponía en riesgo al resto de la tribu. Sí. Entonces, es una cuestión bastante compleja porque estas personas prácticamente se dejaban morir. A veces se morían de inanición, a veces estaban tan enfermos que si bien les iba a morir en ese entonces, o eran depredados por animales. Entonces, sí te habla de que por lo menos biológicamente sí tenemos esta preocupación por nuestros congéneres, este amor por nuestros familiares, pero el quererlos mantener con vida lo más posible no es biológico. No. Sí. Entonces, Sí, y exactamente, sí. ¿no? Se van a todo eso. Sí, exactamente. Y de ahí toman, ¿no? Pautas para poder decir, bueno, veamos todo esto y entonces sustentamos, ¿no? El por qué. Entonces sí es muy interesante. Más allá, ¿no? O sea, más allá de que al final hablemos de quién está a favor y quién está en contra, más allá de eso, es interesante y es... Y ahí digo, independientemente, es válido que exista. Porque yo pudiera estar en contra, pero el que yo esté en contra no me da a mí el derecho de negarle a alguien la oportunidad de acabar con su sufrimiento. Ahí sí yo creo que sobre todo, más que válido y todo eso, yo creo que es muy... O sea, por lo menos que se lleve a cabo pláticas de este tipo, o sea, y no solo a nivel de cuates y de podcast y de el internet, o sea, porque en el internet pues sí puedes platicar de lo que quieras a final de cuentas, sino a un nivel ya de políticas y o sea, que se abran debates, o sea, así como se hicieron debates para lo de la legalización de las drogas, pues que se hagan ese tipo de debates y se lleven tanto a gente que está a favor como a gente que está en contra, pero ya que se les hable a la sociedad y a los políticos sobre esto. O sea, eso yo creo que es lo que se debería de hacer, ¿no? O sea, no... O sea, que cada lado se exponga, pero ya se exponga en un nivel de que vaya a tener más repercusiones en la sociedad, no solamente, te digo, porque pues, o sea... Nosotros podemos aquí hablar de nuestras creencias y de lo que estamos de acuerdo y de lo que no, pero no vamos a generar un cambio a nivel de leyes y de... O sea, y yo creo que sí, o sea, más allá de nuestra postura, yo creo que lo importante sería que se llevara a cabo un discurso más grande, ¿no? Sobre esto. Sea más social este tema. Esta conversación. Porque incluso en los hospitales es algo que se habla y de lo cual los familiares hablan entre ellos. Claro. Pero quieran que no es una porción bastante reducida de la población. Pero que yo creo que tiene que ser escuchada, porque volvemos a lo mismo, hasta que estás lamentablemente en esa posición o en ese ámbito, es cuando empiezas a pensar y a cuestionarte sobre ello. Sí, y yo creo que por decir eso de que en España sean tan apasionados y que se esté hablando tanto, yo creo que es bueno, ¿no? O sea, más allá del... Sí, porque además, o sea, sí, se ha habido una cantidad importante, pero tampoco significativa en relación al número de habitantes. O sea, sí, o sea, se ve que si hay gente que lo ha buscado, no todos, por decir, si 100 ha buscado, los 100 no lo obtienen. A lo mejor lo tienen 70. Es como, ayer estaba oyendo ayer, no sé, que un día estaba viendo a unos muchachos que me caen muy bien, son medio chairos, pero de todas maneras no se pueden ser perfectos, o sea, son divertidos, o sea, son bastante
O sea, me gusta mucho o sea, porque también tienen posturas en las que no estoy de acuerdo, entonces me gusta escucharlos, ¿no? Pero estaban hablando sobre la interrupción legal del embarazo, para no decir la otra palabra. Sí. Eso está peor. Eso sí está peor. Pero lo que decían era, o sea, a lo que voy con eso es que decían, el que sea legal no quiere decir que la gente ya va a salir y va a correr a hacerse interrupciones nomás porque sí. O sea, el que sea legal no te hace simplemente hacerlo porque se te da la gana. O sea, no vas a correr, o sea... Sí. O sea, sí, el que sea legal no lo hace obligatorio. Exacto, no lo hace obligatorio. Es como la cuestión de las drogas. Exacto. Que dice, no, es que... Si la legalizamos... Si la legalizan, todos van a andar de drogas. No. Las personas que ya se quieren drogar, ya se drogan. Sí, exacto. O sea, los que se van a drogar con legal o ilegal, se van a drogar. Y la gente es tan contraria que se dejan de drogar. Exacto. ¿Sí? Ya no tiene chiste. Sí, habrá quien diga, ay, ahora ya, qué flojera, ¿no? O sea, ya es antirrevolucionario. Exacto, ya no es una protesta, ¿no? Ajá. Sí, o sea, pero sí es no cierto, va a cambiar, o sea, ajá. no se volcó toda la gente enferma a pedirlo. Exacto, sí, no, porque ese es el chiste, ajá. Es el chiste, Sí, no va a pasar y así porque como... como les decía, es una cuestión individual. Así como habrá personas que digan, ¿sabes qué? Por favor, ya quítame este sufrimiento. Sí. Otras que digan, le vamos a echar ganas, porque puedo, porque soy fregón, porque ¿no? quiero demostrarles que sí se puede, ¿no? Exactamente. Sí, cualquier cosa. O yo voy a morir en la lona, ¿no? Exacto. Sí. Y también es válido, ¿no? Y también es válido. Claro que es válido. Ahora también hay que pensar que en muchas de las cifras, por ejemplo, en algunos países, pues va mucha gente, mucho extranjero. Uh-huh. Mucho extranjero que pides, o sea, hace su solicitud y entra a todo el proceso, ¿no? Sí, porque en su país no es legal, ¿no? Y fíjate, entre las cosas que tienes que presentar es, digamos que el dictamen, por decirlo así, del médico, en donde él deje constancia de que tu enfermedad no solamente no va a mejorar, o sea, obviamente vas a empeorar, a lo mejor no te mata, Uh-huh. pero vas a quedar como... Vas a quedar completamente dependiente de y demás, o sea... Uh-huh. Si el médico no extiende eso, ya tienes un problema. Sí, no de entrada ya tendrías un problema. O sea, si necesitas que el médico extienda ese documento porque ese documento es el que llevas allá, ¿no? Uh-huh. Lo puede extender el médico particular o lo puede extender un dictamen ya del seguro, del ISSSTE, Uh-huh. del sector salud, o sea. De la institución que Uh-huh. corresponda. Sí. Y bueno, o sea, es un tema bien difícil. Como decíamos, no nos sentamos, ¿no? A estarlo pensando, como diciendo, no llegas ya con un grupo de amigos, ¿qué vamos a hablar sobre la eutanasia? Pero qué importante, ¿no? Qué importante pensarlo porque no sabes en qué momento tienes a alguien cerca de ti en una situación en donde la persona te diga, yo no quiero vivir así. Además, yo creo que es horrible que algo que cuando genuinamente es tu decisión tenga que estar avalada por la opinión de todos tus connacionales, porque si no tienes manera. La única manera es salir. Uh-huh. Y si no tienes las medidas de salir, ¿Cómo sabes? Uh-huh. Sí, exacto, o sea, te friegas. Está Uh-huh. bien canijo. sí. Pero bueno, o sea, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Uh-huh. Vamos a dejarlo aquí, continuará, porque ya la siguiente vez pues vamos a hablar ya más y vamos a hacer más las que, o sea, como dices tú, le llamas asistido, Uh-huh. que a mí insisto en que sí, o sea, no me gusta más cuando es que muerte médicamente asistida. Creo que la terminología me gusta más que el suicidio asistido. Uh-huh. Y lo que es propiamente la eutanasia, ¿no? Y pues ya, lo que cada quien piensa al respecto, ¿no? Uh-huh. Que si piensas a favor o en contra de lo que estuvimos opinando por acá, ahí deja en los comentarios, te vamos a estar leyendo, porque no solamente queremos saber pues las opiniones de los especialistas o Ajá. que leemos en internet, sino también las de ustedes. Exactamente. Así que
hay que vernos y opinar, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, pues entonces Platicar. esto fue... Hay que platicar las cosas. Esto fue todo el día de hoy. Acuérdense que es la primera parte. Nos vemos para la segunda parte. Entonces, fue todo en su podcast Entre Valeros y yo. Yo soy Ale. Yo soy Tavo, Yo soy Héctor. Y estuvieron... Él es Charlie. Charlie y Misha. Y Misha. Que no me mordió hoy. No. Sí, no. Y no se ¿Saben todo? pelearon, Bueno. que es lo mejor. Eso es lo increíble. Ok, amigos, pues cuídense, que estén bien. Adiós. Bye. Bye.